hay una diferencia entre lo que es una emoción positiva y lo que es, digamos que emociones placenteras, por así decirlo. Creo que vale la pena como diferenciarlo, porque mucha gente piensa que cuando experimentamos algún tipo de placer, eso es una emoción positiva, que de cierta forma lo es, pero hay que diferenciar en que esto es pasajero, ¿no? Cuando, oye, comemos algo delicioso, cuando a lo mejor haces un viaje, es algo que pasa, ¿verdad? Es pasajero, pero que se queda en nuestra memoria, digamos, lo disfrutamos, pero cuando hay un exceso de placer, ¿qué pasa? Pues puede caer en adicción, ¿verdad? Entonces, eso es importante como diferenciar. A diferencia de cuando tú estás trabajando alguna fortaleza o cuando tú tienes muy claro tu sentido de vida, como todo esto, o sea, el trabajo diario, cuando estás poniendo en práctica tus fortalezas de carácter, esto generan estados positivos en ti. Y Hola, bienvenidas a las Chorchas. Hola Eli, hola Fabi, ¿cómo están? Hola Dianis, hola hermana, ¿cómo ¿Cómo están? andamos? Felices con esta entrevista el día de hoy, que la verdad siento que les va a encantar. Ay, Siempre sí, nos emocionan las chorchas, pero es que son temas que creces y todo aprendes. Entonces, ¿a quién tenemos hoy, Dianis? hoy tenemos a una amiga muy querida, Gina Elizondo, psicóloga y psicoterapeuta familiar sistemática. Cuenta con certificación por HeartMath Institute para realizar biofeedback y técnicas de manejo de emociones y estrés científicamente comprobadas. Bueno, y tiene muchísimas otras cosas que ahorita nos va a platicar Gina. ¿Cómo estás, Gina? hola, muchas gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí. Ay, qué bueno, Gina. Oye, esto del Heart Math, platícanos. ¿De dónde viene todo esto de conectar el corazón con la mente, las emociones? Claro, pues mira, primero como que un poquito, quisiera platicar de por qué me interesó todo este tema y por qué llegué a todo esto, ¿no? Siempre me ha apasionado todo el tema de la resiliencia y por qué y cómo esto nos puede ayudar a desarrollar mayor inteligencia emocional y inteligencia social, ¿no? Sobre todo con el trabajo diario que tengo con los adolescentes y el contacto, pues sí me doy cuenta que el contexto de hoy propone un reto, ¿no? Y entre más temprano empecemos con nosotros mismos, mejor. La verdad, si observamos las estadísticas de la salud mental y bienestar en los niños y adolescentes, pues sí o sea, te pudieras decir que es preocupante, ¿no? Con muchísimas estadísticas que pudiera mencionar aquí, ¿no? Pero realmente me he dado cuenta cómo muchos jóvenes no se sienten competentes o muchas veces ni siquiera se saben para qué son buenos, como que no se conocen y a veces su autoconcepto no es saludable. Y esto obviamente me empezó a hacer mucho ruido y me empecé a dar cuenta de cómo los jóvenes están con sed de encontrar un sentido de vida, de descubrir para qué están aquí y muchos no se lo han cuestionado, ¿no? Y de aquí, partiendo, pues sí me ha llevado a preguntarme cómo ayudarles, ¿no? Y cuál es el rol también de las emociones en todo esto, ¿no? Sobre todo entender el rol de las emociones en nuestra fisiología, en nuestra psicología y cómo afectan nuestras relaciones interpersonales, todo esto, ¿no? Y pues con esta certificación de HeartMath me he dado cuenta el papel fundamental de que son las emociones y muchas veces no las tomamos en cuenta o digamos que no se le ha dado tanta importancia y ahora que esto es algo como científicamente validado, realmente se puede llegar a desarrollar una gran capacidad para autorregularse, para tener claridad mental, para manejar el estrés como uno de los beneficios, ¿no? Pero tenemos que partir de entender que, o sea, cómo las emociones, tanto las positivas y las negativas, son algo que están presentes y son parte de nuestra vida, ¿no? Y no tanto el evadirlas o el evitarlas, sino el cómo las vemos, ¿no? El cómo vemos las situaciones y cómo respondemos ante ellas a raíz de cualquier tipo de circunstancia diaria o ya alguna situación más difícil que nos toque vivir en nuestra vida, ¿no? Y es justo esta capacidad de responder en cada situación lo que a veces hace que
estemos drenadas de manera emocional, ¿no? Y justo las herramientas y las técnicas de HeartMath te proporcionan esta capacidad de responder con mucho mayor resiliencia y parar este drene de energía y sobre todo el drene emocional, pues que ya se sabe ahorita con investigaciones cómo realmente afecta tu salud el no parar este drene, ¿no? Nosotros tenemos un drene emocional, esto causa a la larga todo un desajuste hormonal, todo un desbalance físico que a la larga es lo que vemos como que se transfiere como enfermedades crónicas, ¿no? Pero ya sabemos también cómo las emociones negativas, por ejemplo, la frustración, el enojo, las preocupaciones o la ansiedad, eso también nos lleva a un desorden en el ritmo cardíaco y el sistema nervioso, ¿verdad? En contraste con, por ejemplo, el cariño, el afecto o la alegría, crean armonía en nuestro sistema nervioso y en el ritmo cardíaco. Y todo esto empieza a desarrollar lo que se le llama la coherencia, ¿no? Y al tú desarrollar esta coherencia nos propicia pues una claridad mental, la capacidad para tomar decisiones y obviamente nos facilita el poder enfrentar una situación de estrés. Y yo quisiera hablar un poquito de cómo podemos compaginar las emociones positivas también con las fortalezas de carácter, ¿no? Que también es un tema que me apasiona y que creo que se compagina muy bien con toda esta parte de cómo la emoción positiva en conjunto, si la pones a trabajar con tus fortalezas de carácter, es algo que no solamente te fortalece, digamos, a nivel fisiológico, pero también te eleva a otro nivel en el sentido de que te empieza a dar un propósito de vida, ¿no? Y que eso es lo que queremos desarrollar desde lo más temprano que se pueda, sobre todo en los adolescentes también, si les queremos dar como este rumbo o esta dirección que a veces no la tienen, cómo empezar a ayudarles a que se autoconozcan, ¿no? Y creo que las fortalezas de carácter son una herramienta buenísima para que ellos empiecen a incrementar su resiliencia a través de las emociones positivas que se generan cuando tú pones en práctica tus fortalezas de carácter, ¿no? Oye, Gina, ¿y desde qué edades puedes platicar esto con adolescentes o que niños para que vean, ir descubriendo, como dices, sus fortalezas? ¿Qué edades se recomienda o qué edades lo hacen que esté probado así en investigación que sea conveniente? Ok, pues mira, en el taller que doy de fortalezas para padres, les comento mucho que la importancia del rol de los papás, de realmente resaltar y llamar por su nombre, o digamos, comunicarles al niño cuando ellos ven una fortaleza en acción de parte de sus hijos y que les pongan nombre y que los niños vayan entendiendo qué significa, por ejemplo, ser perseverante, ¿no? ¿Qué significa ser honesto? Y con la ayuda de los papás, ellos van descubriendo también quiénes son y qué significa esa fortaleza. Y sobre todo el que un papá refuerce cuando ve una fortaleza dentro de un hijo, esto también pues va desarrollando todo este autoconocimiento y va desarrollando su autoconcepto de una manera positiva. Independientemente que, por ejemplo, el test formal tú lo puedas tomar a partir de los 10 años en el VIA Institute, en la página del VIA Institute. Ajá. Y a partir de los 10 años, tú puedes ahí ayudarle a tu hija, a tu hijo, a que lo tome y ya le sale el test como resultado final, formal de cuáles son sus fortalezas de carácter principales, ¿no? Del 1 a la 24. Y cualquier persona lo puede utilizar, ¿verdad? O sea, ya adulto, obviamente, la edad que sea lo puede tomar, pero sí como aclarar esa parte que desde si en el caso de que ya seas padre, tú puedes ayudar a descubrir, a desarrollar y a crecer estas fortalezas de carácter desde que están chiquitos, desde que tienen 3, 4, 5, 6 años, que ellos ya empiezan a entender poco a poco, obviamente a su nivel y con su lenguaje, cómo ayudarles a entender cuáles son las acciones concretas que pudieran apuntar a cada una de las fortalezas. Obviamente en los adolescentes esto pues su nivel de comprensión ya creció, pero sí lo veo como una pieza súper clave en su autoconocimiento, en autorrealización como personas y sobre todo que empiecen ellos a entender o sea, cuáles son estas fortalezas que los va a llevar y los van a cargar toda la vida, ¿no? Y cómo lo pueden poner en práctica
Y cuando tú empatas esa parte de encontrar algo que te apasiona con tus fortalezas de carácter, es cuando tú realmente pones digamos, tesoro, por así decirlo, a trabajar, y todo esto va generando emoción positiva. Pero sí quiero aclarar que, por ejemplo, hay una diferencia entre lo que es una emoción positiva y lo que es, digamos que emociones placenteras, por así decirlo. Creo que vale la pena como diferenciarlo, porque mucha gente piensa que cuando experimentamos algún tipo de placer, eso es una emoción positiva, que de cierta forma lo es, pero hay que diferenciar en que esto es pasajero, ¿no? Cuando, oye, comemos algo delicioso, cuando a lo mejor haces un viaje, es algo que pasa, ¿verdad? Es pasajero, pero que se queda en nuestra memoria, digamos, lo disfrutamos, pero cuando hay un exceso de placer, ¿qué pasa? Pues puede caer en adicción, ¿verdad? Entonces, eso es importante como diferenciar. A diferencia de cuando tú estás trabajando alguna fortaleza o cuando tú tienes muy claro tu sentido de vida, como todo esto, o sea, el trabajo diario, cuando estás poniendo en práctica tus fortalezas de carácter, esto generan estados positivos en ti. Y muchas veces el resultado de nuestro trabajo, el resultado de tener un sentido claro de por qué haces las cosas, esto pues arroja emociones positivas, porque muchas veces lo pensamos al revés, que necesito generar estados placenteros como para generar emoción positiva, y no es así necesariamente. Estas emociones positivas que te cargan y que te sustentan y que te hacen fuerte en los momentos difíciles son aquellas emociones como que se dan también como resultados de todas estas cosas con las que tú, digamos que le pones empeño y le pones dedicación todas las días y que te elevan como ser humano, ¿verdad? Qué difícil, Gina, porque te escucho hablar y digo, pues esto también es novedad para los papás, ¿verdad? Los papás son los primeros en educarse en este tema, conocerse ellos mismos para poderlo, o sea, pasar a sus hijos, ¿no? Para poderlos ayudar y como dices, que encuentren su propósito de vida, que tenga más sentido, que impulsarlos con esas emociones positivas. Pero ¿cómo le haces para alguien que te está escuchando? O sea, para empezar, un mamá, papá o adulto, yo, por ejemplo, no conozco tanto del tema. ¿Por dónde empiezas? O sea, ¿cómo le hago para conocerme más a mí misma de ese tema? Ok, pues yo te invitaría, y a cualquiera lo invitaría primero, que pudieras fácilmente realizar el test, si te interesa mucho como que saber formalmente cuáles son tus fortalezas de carácter. Y si todavía no te interesa tanto meterte en este tema, yo le pudiera invitar a cualquier persona a que se fijara qué son las cosas que le apasiona hacer, pero que lo llenan de energía como motivadora, de esa energía en donde tú también pierdes el tiempo haciendo las cosas, en donde realmente nadie te tiene que recordar que lo hagas y en donde realmente lo practicas constantemente. Y eso es un indicador por ahí que te pudiera arrojar diferentes ejemplos de cómo tú utilizas tus fortalezas de carácter, ¿verdad? A través de las actividades que tú realizas diariamente. O sea, ponte a pensar, ¿no? Hay personas, no sé, y por poner un ejemplo, ¿no? Que le fascina cocinar, ¿no? O le fascinan los deportes. Esa gente que se siente motivada en realizarlo sin que nadie le diga, cada rato nos está inventando recetas, típico que tenemos la amiga que dices, ¿a qué hora? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo cada vez que te veo sales con una receta deliciosa? Y esto es algo que realmente no le cuesta. Esto es algo que ella tiene en sí mismo. A través de esta actividad, ella encuentra también todo este flow en donde se pone en contacto con su fortaleza de carácter, de apreciación de lo bello y lo excelente, ¿no? Por ejemplo, por mencionarte una. Y puede ser hasta que ella tiene la fortaleza de carácter de la bondad porque le encanta compartir lo que ella hace con los demás, por así decirlo. Entonces es algo que resuena en esta persona, se siente automotivada y lo practica constantemente. Entonces, todo esto son indicadores de cómo tú puedes encontrar tus fortalezas de carácter sin ni siquiera hacer el test formal. Ya, Pero claro que haciendo el test formal para un adulto, esto Te te ayuda. da muchísimo insight. Exacto. Claro. Gina, yo hice ese test, el de VIA, Ajá. de fortalezas de carácter. Y la verdad es que sí te sorprende ya cuando tienes los resultados,
las fortalezas que salen, ¿verdad? Y es lo que todo mundo te recuerda a ti mismo, que te dicen, ay, no, es que qué bárbara, te encanta estar haciendo esto, o como te define la gente, ¿verdad? Más o menos es lo que va saliendo y que muchas veces uno no se lo cree. Y se me hizo importante eso de hacerlo con los niños o con mis hijas, porque muchas veces yo les digo, ay, qué bárbara, es que eres súper necia, o uso otros adjetivos que no necesariamente son una fortaleza, ¿verdad? O sea, pero en cambio, si le digo, me encanta tu perseverancia, o sea, no necesariamente que sea necia, pero bueno, es una niña perseverante, ¿verdad? Entonces, cambia la dinámica y van conociendo todas esas fortalezas que pueden obtener, que ya traen, ¿verdad? Y que, como dices tú, las van descubriendo en lo que se pierden el tiempo, en lo que pierden el tiempo. Exactamente. Y sobre todo lo que acabas de decir, Dianis, de muchas veces cómo reenfocar lo que vemos, que pues ya hemos escuchado mucho esto, a lo mejor la parte de todo el sesgo negativo, de cómo nuestra propia amígdala a veces nos predispone a ver lo peor en las demás personas o lo que queremos ver, ¿verdad? Sin poder amplificar todo lo que está pasando en ese momento, que por eso la emoción positiva es tan importante y que está compaginado con las fortalezas, porque cuando tú eres capaz de ver las fortalezas que tienen tus hijos o cualquier otra persona, ¿qué pasa, verdad? Esto te lleva a estados emocionales positivos. ¿Y qué pasa cuando tú estás desarrollando un estado emocional positivo? Esto, o sea, si tú, de acuerdo a muchas investigaciones y la que digamos que está súper, o digamos que es la pionera en esto, está Barbara Fredrickson, ella empezó a investigar, pues, a través de su teoría, cómo te amplificaba y te ampliaba la mente, te abría la creatividad, eras capaz de ampliar tu perspectiva, cuando uno estaba pasando desde un momento difícil hasta el típico momento diario de estrés con tus hijos, ¿no? Entonces, cuando tú eres capaz de ver lo bueno que ya está pasando y dices, oye, en vez de, justo lo que dijiste, Dianis, de, híjole, mi hija, no, o sea, no le puedo ganar una, ¿verdad? Me alega, me negocia, ¿qué cosa? No puedo dejar que deje de insistir. Yo ahí obviamente puedo engancharme y a través del sesgo negativo solamente ver que necia, no respeta, todas las quiere ganar. Muy diferente a que yo veo, wow, la perseverancia y creatividad de la niña en desarrollar todos estos argumentos y en tratar de salirse con la suya. Y puedes también abordarla a ella con el lenguaje y la comunicación adecuada y decirle, mi amor, me encanta tu perseverancia y veo la creatividad que utilizas. Sin embargo, en esta ocasión, o sea, no le vas a, obviamente, a dar por su lado, pero cómo conectas con ella, también haciéndole resaltar su creatividad. Y tú ya al estar más en sintonía con las fortalezas que están presentes en este momento, tú también te relajas, eres capaz de amplificar todo el momento y todo lo que está pasando. Y ya te empiezas a conectar con estos estados emocionales más positivos y la verdad es que tus relaciones tampoco sufren con quien sea, ¿verdad? Con quien sea, en vez de enfocarte en lo que va mal, pues te enfocas en lo que va bien y tratas de a través de estas fortalezas, de hacer como este pequeño, bueno, o mucho gap, si le quieres llamar así, que pueda existir entre la persona que tienes frente a ti, ¿verdad? Y no nada más con hijos, sino con tu esposo, ponte a pensar con tu jefe o con las personas con las que te toca todos los días realmente lidiar, ¿verdad? Que dices, híjole, realmente se me atraviesa esta persona, pero algo bueno le tengo que encontrar, ¿verdad? Y todo está, la clave está en enfocarnos en estas fortalezas, porque esto nos lleva a estados emocionales positivos y justo también con todo lo que he aprendido, descubierto con HeartMath, es que cuando realmente estamos en conexión, o sea, y estamos en sintonía con estas emociones positivas, se refleja en nuestro ritmo, en nuestra variabilidad cardíaca, o sea, a nivel científico, y esto genera un efecto en todas nuestras cogniciones. Entonces, no es algo así nada más como que, ay, siento bonito y entonces estoy de mejor humor. No, o sea, físicamente tú estás en un estado de sintonía, de coherencia, en donde esto te arroja también una capacidad para la solución de problemas, para la creatividad, para tomar decisiones, para realmente tener esta claridad mental y hasta poderte comunicar mucho más eficazmente, eficientemente con la persona que sea. Entonces, esto realmente para mí ha sido como una validación
por la parte científica de cómo los seres humanos realmente tenemos esa capacidad y si queremos, podemos tener la voluntad de cambiar nuestros estados emocionales, ¿verdad? Porque pues las circunstancias difíciles y el estrés de todos los días, si lo queremos ver así, ahí va a estar. Pero nosotros podemos decir, ¿sabes qué? ¿Cómo voy a parar este drene emocional? ¿Cómo lo voy a reenfocar? Para, oye, desarrollar mejor inteligencia emocional, mejor inteligencia social y yo sentirme bien también, porque a raíz, en cuanto tú estás bien y tienes esta coherencia que se desarrolla así científicamente, tú también dices, oye, tengo mucho mejor capacidad para relacionarme con los demás, ¿verdad? Sí. Ponte a pensar, ¿verdad? De entrada, tú cuando entras ya de mala gana con alguien. Oye, Gina, yo te quería preguntar algo. O sea, todo esto, a mí también me encanta todo eso que es de ciencia detrás, que no nomás estás diciendo por decir o porque alguien dijo y quién dijo y por qué dijo. No, aquí hay ciencia detrás y está bien comprobado y si lees un poco más del tema, o sea, el que nos está escuchando, te vas a dar cuenta de toda la ciencia que hay detrás de esto. Por eso me encanta este tema porque, pues eso, la ciencia está comprobado. Y yo te quería preguntar, a ver, ok, ya me hace sentido, tiene que ver lo que sentimos, con lo que hacemos, con nuestro cuerpo, con todo. Uno, el test, ya identifiqué, ok, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué opinas tú? ¿Qué puede ser una manera? Si yo sé que mis fortalezas estoy mejor, ahí fluye mi creatividad, ahí fluye mi buen humor, ahí fluye todo. Pero ¿cómo puedo hacer yo para regresar a eso cuando no estoy en ese flow, en ese momento? ¿Qué Okay. crees tú que yo puedo hacer ahorita, aplicar yo en mi casa? O sea, de que escuché esto me hizo sentido. ¿Qué puedo hacer yo para aplicar y cambiar a eso? Porque sí me hace sentido y sí, la verdad, Gina, y porque pues lo sabemos, lo escuchas por todos lados o lo lees y luego yo cómo lo hago, cómo lo tomo en práctica. Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Qué Okay. opinas? Súper buena tu pregunta, porque ¿cuántas veces nos pasa que hasta nosotras mismas, ¿no? O piensa a lo mejor en alguna persona que siempre la ves preocupada o siempre la ves de mal humor o ansiosa, ni siquiera de mal humor, ponle tú, como ansiosa, un poquito nerviosa o que siempre tiene que estar como activa para sentirse a lo mejor útil. ¿Qué pasa cuando ya esta persona no es capaz de autorregularse? Aquí lo que está pasando muchas veces, y ahorita vuelvo como a contestar ya tu pregunta un poquito de manera más puntual, pero ¿qué está pasando? Muchas veces cuando estamos en este ciclo de repetir estas emociones negativas y nos quedamos como, y digo negativas porque como para entender que estamos, por ejemplo, pasando por enojo, tristeza, frustración, ¿no? No que necesariamente, o sea, ninguna emoción es ni buena ni mala, digo, nos da información, por así decirlo, ¿no? De Sí. que unas son más, se sienten más bonito, ¿verdad? Y las otras son más difíciles a veces de experimentar, pero por fines prácticos, así lo voy a mencionar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues nuestro cerebro obviamente se acostumbra a tener por default esta forma de reaccionar y de actuar. Entonces, primeramente, si ya es un patrón muy establecido, obviamente es algo que tú tienes que tener la intención de cambiar, porque no es así como dices tú, híjole, de un shift, puedo hacer un shift fácil de estar obviamente experimentando una emoción negativa, ¿cómo le hago para hacer ese cambio fácilmente? Si es un patrón ya establecido, obviamente con herramientas que las hay, ¿verdad? Y ejercicios y técnicas, esto, si tú lo practicas diariamente, tú puedes crear esta nueva como estructura en tu cerebro, ¿no? Como que vuelva a reaprender y que digamos que tu estado de default se desactive y se active uno más sano, por así decirlo. Pero ¿qué pasa en mi día a día, no? Cuando pues simplemente estoy teniendo un mal día y realmente estoy experimentando muchas emociones negativas, ¿cómo le hago para cambiar a un estado emocional más positivo? Lo primero que tienes que hacer es parar ese dreno emocional, ¿no? Y con alguna de las técnicas de HeartMath, que la verdad ahorita me tomaría mucho tiempo explicarlas, pero sí hay formas concretas a través de la respiración
que no es meditación. Esto también como para hacer un poquito la diferencia, que también es buenísima la meditación, pero estos son como ejercicios prácticos en el momento, donde se para este dreno emocional que a través de tu respiración, cuando tú te conectas y lo enfocas del corazón hacia la respiración, esto crea como un stop en este dreno emocional. Obviamente hay más técnicas que te ayudan a desarrollar estos estados emocionales ya de manera intencional, que tú dices, oye, 5 minutos me propongo en la mañana a generar intencionalmente el estado emocional en el que yo quiero trabajar, porque me doy cuenta a lo mejor que caigo mucho en el enojo, ¿no? O me hace falta trabajar la aceptación. Entonces, ¿cómo me conecto con ese estado emocional? No nada más pensándolo a nivel intelectual, sino qué significa y cómo se siente realmente conectarte con esa parte de la aceptación o de la Sí. serenidad, ¿verdad? Y Oye, que, Gina, dime. perdón que te interrumpa, pero quiero saber un poquito más de ese ejemplo que nos diste ahorita de frenar ese dren con una respiración que salga del corazón. ¿Cómo sería ese para, yo me queda claro que pues es un tema extenso, pero si nos enfocamos nomás en ese ejemplo, ¿cómo es? Claro, si fuera ese ejemplo, esto sí fácilmente te lo puedo comentar. Básicamente lo que se les enseña como la primera, digamos, técnica base, por así decirlo, es que tú te concentres como en el área de tu corazón, o sea, tal cual, físicamente. Lo puedes hacer con tus ojos cerrados o con tus ojos abiertos. Y que te imagines que la respiración empieza a fluir desde tu corazón hacia tu nariz y de tu nariz hacia tu corazón. O sea, realmente como si fuera una línea imaginaria, ¿no? Y le pides a la persona que empiece a respirar de una manera un poco más lenta, ¿verdad? Hasta que esto, y tú lo puedes ver en mi aparato de biofeedback, cómo se va desarrollando esta coherencia en la persona, ¿no? Que de tener un patrón incoherente que se ve como digamos así, montañitas para arriba y para abajo, se empieza a desarrollar un patrón mucho más suave, con ondas uniformes, en donde la persona ya entró en un estado coherente, que coherencia significa tener estabilidad en tus cogniciones, o sea, claridad mental, y fisiológicamente tu variabilidad cardíaca va mejorando y también la coherencia, pues a fin de cuentas te desarrolla un bienestar general, ¿verdad? Que a la larga tú es lo que tú quieres desarrollar, estar bien físicamente, emocionalmente y que tengas esa claridad mental, ¿no? Que todo es así como un círculo virtuoso. Eso es como, digamos, la base para de ahí partir o sea, esa es la primera como línea para empezar a autorregularte y tú lo ves claramente en los aparatos, cómo se genera, digo, esta coherencia. Y luego hay muchísimos más ejercicios que de manera súper práctica y aplicada, con tan solo 5 minutos diarios, 2 veces al día, tú puedes empezar a cambiar estos patrones emocionales de los negativos a los positivos. De plano, si te propones hacer 5 minutos diarios, vas a ir Sí, cambiando y acercándote a esa coherencia, haz de cuenta. sí, eso fue lo que me fascinó, que es algo que ya tiene obviamente muchos años de respaldo, ¿verdad? De validación científica y que se aplica para muchísimas cosas. O sea, gente que ya, por decir, ya vive en un estado por default de ansiedad, o a lo mejor imagínate de insomnio, o gente que batalla mucho para relajarse, incluso niños con déficit de atención, gente que ha caído en depresión, muchísimas gente que, por ejemplo, ha sufrido experiencias de cáncer y que está como en este estado entre que pues las dan de alta y no, todo esto es como, ¿cómo puedo yo intencionalmente y con mi voluntad y proponérmelo a cambiar estos estados negativos emocionales, para el drene sobre todo y reenfocarlos, ¿no? Y trabajar hacia donde tú quieres ir. Y aquí entra la parte también que dices, oye, bueno, pues si ya estoy entrando en sintonía con estas emociones positivas, también cómo las puedo compaginar con mis fortalezas de carácter, ¿no? Y como que todo se va poniendo como si fuera un rompecabezas en donde ya todo te hace sentido, ¿no? Yo me siento en un estado emocional mucho más favorable y aparte pongo a trabajar mis fortalezas, ya sea en mi familia o en el trabajo, estoy trabajando
desde mi perseverancia, ¿no? ¿Verdad? En el caso de la gratitud, en el caso de la bondad con los demás o en la inteligencia social, hay muchísimas fortalezas de carácter que tú también pudieras trabajar mientras estás desarrollando estos estados positivos emocionales. Y es eso que dices de intencionalmente, Gina, o sea, es algo que nos tenemos que proponer, ¿verdad? Es algo que tenemos que tener la intención de lograrlo. Entonces, eso que dices de las acciones que puedes hacer para promover más tus fortalezas o que, ¿verdad?, puedas centrarte más en eso. En el estudio ese te venía ya después de qué manera, y tú me lo mandaste y me encantó, de qué manera puedes hacer ejercicios súper prácticos para ir mejorando esas fortalezas. Hay fortalezas que yo ni sabía que existían. Y yo creo que sería importante, y todas las que nos están escuchando, para entender sobre esto, dinos así, básicamente 5 o 6 fortalezas, ¿verdad? Que sepamos de qué estamos hablando. Claro, pues mira, se divide como en virtudes, ¿no? Pero por mencionar algunas, ¿no? Entre la virtud de la sabiduría y el conocimiento está, por ejemplo, la creatividad, la curiosidad, la apertura mental y el juicio crítico, ¿no? También el amor por aprender, que es, digo, yo me identifico mucho con eso porque siempre me encanta estar leyendo y aprendiendo, o la perspectiva, oye, ¿cuántas veces tienes esa persona que te da un punto de vista que no habías considerado, ¿verdad? Y dices, híjole, me encanta pedirle consejos porque siempre me da otra opinión que yo no había pensado y dices, wow. O, por ejemplo, la virtud del valor, que ahí entra la valentía, la perseverancia, la honestidad, la vitalidad. En el caso de la humanidad, de la virtud de la humanidad, está el amor, la bondad, la inteligencia social. En el caso de la justicia también está, por ejemplo, el trabajo en equipo, la equidad, el liderazgo. Y en el caso de la virtud de la moderación está el perdón, la humildad, la prudencia, la autorregulación. Y por último, la última virtud es la trascendencia, que es toda la parte de apreciar la belleza y lo excelente, cuando eres capaz de todos los días decir, wow, las montañas, qué hermosas, cada día se ven diferentes, o la gratitud, la esperanza, el sentido del humor, la espiritualidad. Y la verdad es que lo fregón de todo esto es que todo el mundo las tiene, obviamente, a diferente escala, con diferente intensidad, pero justo el cómo nos podemos, digamos que todos compaginar y crecer como sociedad, que yo también lo veo como que, ay, bueno, qué bien, ¿no? Nosotros nos autoconocemos y vamos a desarrollarnos, pero yo también lo veo mucho con ese sentido de responsabilidad, de estoy yo creciendo, pero también como aportar hacia mi comunidad, hacia mi sociedad y como con ese sentido también de responsabilidad de cómo al yo también poderme autorregular mejor, yo estoy mejor para los demás, ¿verdad? Entonces, eso, algo que también me encantó de lo que aprendí de HeartMath es como el corazón es el campo electromagnético más grande del cuerpo. Entonces, nuestro estado emocional influye muchísimo en los demás. Y esto, pues obviamente ya lo intuíamos, ya lo sabíamos, nos los han dicho 1000 veces, pero otra vez mencionando toda esta parte de validez científica, a mí cuando ya me cae el 20 de esta forma, digo, wow, qué impresionante, claro, cómo mis estados emocionales le afectan a mis hijos. Y si yo no estoy bien, mis hijos, o sea, su cerebro capta esa vibración de emoción negativa y eso les afecta a ellos, o sea, realmente les afecta en su coherencia ahora a ellos. Entonces digo, híjole, siempre que voy a trabajar con gente o que tengo, esto, o que en ese momento me encuentro en un estado emocional difícil, practico estos ejercicios también para entrar un poquito en sintonía, porque yo sé que mi estado emocional va a tener una influencia directa en mi relación con los demás, ¿no? Y eso, Gina, yo creo que es también parte de conocer de esto y tomar responsabilidad de tu energía. O sea, que a final de cuentas sabemos que pues nadie, no puedes culpar a nadie de tu energía, de tu felicidad, de tu tristeza, de tu depresión. Eres tú
el dueño de eso. Entonces, ¿qué quieres hacer? Y sabiendo todo esto, que a final de cuentas, como dices, Gina, olvídate sí de lo científico, es algo que se siente y me encanta que en el corazón y en el centro, porque creo que todas lo hemos vivido, se siente cuando algo es energía, es bonita y también se siente cuando es fea, cuando hay algo que no. Y mucho también, yo cuando algo leí de esto, me hizo mucho sentido algo que no se me olvida, de así como los bebés, igual y no entienden, pero ay, pues le está Claro, hablando bonito, o estás enojada igual y ni entienden, y es el enojo, es el tono de voz, entonces son esas cosas, vibraciones y cosas que se sienten en el cuerpo y tienen un efecto, y como dices, y tienes que tomar esa responsabilidad de que lo que tú haces tiene un efecto y una consecuencia con los demás, tanto positivo o negativo. Entonces, me encanta aprender de esto, de todo lo que nos platicas, porque pues es eso, es darle sentido a algo que igual y sabes, pero ponerle un poco nombre y poder tomar el test y poder saber un poquito más de esto para alguien que pues nunca ha escuchado este término o este sentimiento que se siente y que sabes y que entonces el efecto de las emociones y hay mucho tema con todo esto, ¿verdad? De las emociones y meditaciones y que así la codificación de enfermedades y que, o sea, viene, mucho se deriva de esto, pero sí está bien padre saber la ciencia detrás, qué sí se puede hacer, qué no, qué ejercicios, qué técnicas, qué cosas prácticas me puedo llevar yo a mi casa aprendiendo contigo o alguien certificado como tú, para poder controlar y estar mejor tu estado y poder enseñar a tu alrededor, a tu familia, empezando por ahí, empieza contigo, ¿verdad? exactamente. Sí, me encantó lo que dijiste, que a fin de cuentas es tomar esa responsabilidad emocional que pues yo creo que a todo mundo nos cuesta, ¿no? Nos cuesta trabajo en diferentes momentos de nuestra vida el aceptar que tenemos que empezar con nosotros mismos y que sí hay todas esas herramientas para hacerlo y puede ser ya ni siquiera tu motivación el compromiso que sientas hacia los demás. Puede ser incluso a lo mejor tu motivación, tu esposo, tu motivación, tu pareja, tus hijos, el ser exitoso en X o Y. A mí me gusta siempre llevarlo como a esa parte de cómo podemos con nuestro granito de arena, ¿verdad? Si nosotros cambiamos, cómo realmente podemos cambiar nuestra comunidad, nuestra sociedad ya, y de una manera que dices tú, híjole, realmente sí se puede hacer si pues aplicamos y nos ponemos a aprender, ¿no? Este, y toda esta parte también de las fortalezas de carácter, me encanta cómo tú también se pueden utilizar para construir tus relaciones interpersonales, ¿no? Por mencionar, quería también comentar, dentro de todo esto de las fortalezas de carácter, hay un modelo de interacción que se llama Pawelski, el autor, y me encanta porque es también tomar en cuenta al otro. Habla mucho de esto, de no nada más como yo identifico y pongo en práctica una fortaleza, pero cuando yo realmente quiero crear una relación con el otro, yo lo voy a considerar también en qué tipo de fortalezas tiene el otro para ir al encuentro de esta persona, ¿no? Y poder construir una relación sana, ¿no? Simplemente también, oye, Gottman en sus estudios ha descubierto cómo las parejas felices pues han puesto como prioridad la fortaleza de la bondad, por ejemplo, o la fortaleza de la gratitud. Y esto me encanta pensar en cómo realmente como sociedad tenemos que ir al encuentro del otro, ¿no? No nada más como, ay, bueno, yo voy a construir la mejor versión de mí misma, descubriendo, identificando mis fortalezas y poniéndolas en prácticas. Pues sí, pero ¿para qué? ¿Verdad? Como que también poniéndolas al servicio de los demás. Justo, Gina, te quiero compartir que hoy leí una frase que me llamó muchísimo la atención, que no me acuerdo bien cómo era, pero era un poco que decía, es duro y es pesado, o sea, cuesta estarla pasando mal, o sea, estar tú pues, viviendo con depresión, ansiedad, lo que tú quieras. Y también es costoso y cuesta trabajo y esfuerzo y todo, trabajar en ti para estar mejor. Las dos cosas cuestan. Sí. ¿Qué prefieres? ¿Que te cueste el estar como estás, que no estás satisfecho, que a lo mejor no la estás pasando bien y tal? ¿O el que te cueste, pues, trabajarlo para estar mejor? Pues, yo no sé ustedes, pero me voy por el segundo, ¿verdad? O sea, y qué Claro. padre, Gina, que nos platiques, que es algo que puedes trabajar tú. Exactamente. Y sobre todo, como dices, Fabi, que pues al realmente enfocarte por la parte positiva, también nosotros estamos enseñándole, oye, con quien te toca estar, ¿no? Con tus
colegas en el trabajo, con tus hijos, con tu familia, el qué significa, ¿verdad? Poner en práctica estas fortalezas, estos estados positivos y que todo tiene como solución si nosotros tenemos la intención y como la voluntad de ponerlo en práctica, ¿no? A mí, más que nada, esto es lo que más me ha gustado, que le veo como que esperanza en nuestra juventud, si los enseñamos como quien te toque en el caso de si eres papá, si eres algún mentor, si eres tía, eres tío, quien sea, si tú tienes ese contacto como que con la juventud, también ponernos a pensar, pues, cómo le estamos transmitiendo lo que significa sacar y descubrir la mejor versión de ti, qué significa transmitir estados emocionales positivos. A fin de cuentas, creo que hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Con todo este contexto en el que los jóvenes viven ahora, que es súper diferente en el que nosotros crecimos, ¿no? En los retos y oportunidades que hay hoy en día. Sí, los retos cada vez más difíciles, pero con todo esto que nos dices, Gina, yo creo que nos llevamos muchísimo para empezar a estudiar sobre esto, ¿verdad? Simplemente leer las fortalezas, simplemente leerlas y ver de qué se tratan, porque ahorita que nos describiste un chorro, hay unas que igual y ni me hubiera puesto a pensar y que ahorita digo, ay, oye, una de mis hijas, por ahí pudiera hacer esto, ¿verdad? Me encanta, Gina, una gozada siempre platicar contigo. Y antes de terminar, siempre cerramos con qué se queda cada quien. Entonces, Eli, Fabi, ¿ya saben con qué se quedan? A ver, pues empiezo yo, pues con muchas cosas. Yo creo que a final de cuentas, de este tema que tanto me encanta, igual que a ti, Gina, de aprender de esto y de seguir aprendiendo, yo creo que es, número uno, saber que cuando sabes más tienes que actuar mejor, como dice la frase famosa de Maya Angelou. Y esto, como decías ahorita de los jóvenes, creo que tenemos nosotros como papás más responsabilidad y con más conocimiento, tienes que ser mejor. O sea, ya no puede ser como antes, como es que antes no batallaban en esto, el otro, pues ahorita ya sabemos más información y ya sabemos científicamente cómo afecta y cómo podemos controlar mejor las emociones. Entonces, pues eso, ya que sabes mejor, ¿qué vas a hacer mejor tú? Me quedo con eso y me quedo que también es eso, es tu responsabilidad, no es responsabilidad de nadie más. Entonces, si tú estás pasando por un momento malo, yo creo que buscas soluciones, buscas por aquí, por allá, de todos lados, que conozcan, esta es la intención de esta chorcha, que conozcan de esto de ti, de Gina, de lo que es esto del HeartMath, lo que tiene la ciencia detrás y saber que hay soluciones y técnicas que te pueden ayudar a darle ese cortón a ese patrón a veces de pensamientos y de depresión que traemos fuerte. Entonces, conocer un poco más de esto y tomar responsabilidad pues de tu energía y de tu estado emocional. Eso me quedo. ¿Tú, hermana? Fíjate que yo con algo muy simple, pero se me hizo muy poderoso de información de que no, o sea, a diferencia de una meditación o de un ejercicio de respiración distinto, los ejercicios que propone HeartMath o así es hacerlo, punto. No, es un ejercicio con paso 1, 2, 3. Entonces, independientemente de lo que estés viviendo, la ansiedad que puedas traer, el estrés, lo que sea por lo que estés pasando, creo que puede haber momentos donde dices, es que no tengo ganas de meditar o no siento la motivación para hacer ciertos cambios, como que tal vez encuentro que esto puede ser un buen inicio de hazlo, aunque ni traes ganas, aunque no tengas la motivación, el hacer el ejercicio es algo fisiológico que cambia tu ritmo cardíaco, que todo entra en sintonía. Entonces, qué padre que haya un ejercicio, o sea, que haya esta ciencia detrás de HeartMath que existe, que lo puedes hacer y puede ser muy buen paso para cambiar tu vida y estar mejor tú, darles esas herramientas a tus hijos, se me hace padrísimo. ¿Y tú con qué, Dianis, te quedas? Pues yo me quedo, después de saber el impacto que tienen estas emociones en todas nuestras relaciones interpersonales, en la psicología, en la fisiología, y saber que tengo que ir al encuentro con los demás, poner todo esto que aprendí, todo al servicio de los demás. Entonces me dejas con eso, Gina, que todo eso que he aprendido, pues tengo que ir a encontrarme con el otro, ¿verdad? Y poner al servicio todas estas herramientas que gracias a Dios hemos recibido, ¿verdad? Muchísimas gracias, Gina. Tú, a ver, ¿con qué te gustaría que se quedara
la persona que te está escuchando? Bueno, pues así como en el mundo utópico, ¿verdad? Me encantaría que las personas se quedaran con un compromiso de autoconocerse y sobre todo de tomar responsabilidad de su vida emocional. Eso sería como mi mensaje, en resumidas cuentas. Me encanta. Muchas gracias, Gina, por estar aquí con nosotros. Como que vamos a compartir tus redes y todo ahí para que te contacte el que quiera, ¿verdad? Al contrario, muchísimas gracias. Me encantó estar aquí en Las Chorchas. Padrísimo.